8 días, hermanos. Es un estudio extenso, no vamos a cubrirlo todo, así que no hay problema si lo paramos en donde nos quedamos y continuamos la próxima vez que me toque, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar todos. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de abrir tu palabra, Señor, y de estudiarla, mi Dios, sin que nadie nos estorbe y que nadie, Señor, nos diga nada, mi Dios. Gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, en esta congregación, Padre, de tener todas las comodidades posibles, Señor, para que podamos poner atención. Te pido, mi Dios, que me ayudes a mí a hablar fluidamente para que mis hermanos puedan comprender bien. Y te pido por mis hermanos, Señor, que les ayudes a comprender, a meditar, Señor, lo que se va a enseñar en esta tarde, mi Dios. Ruego, Señor, que tu presencia nos acompañe y nos hable en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a hablar un tema muy serio en esta tarde. Vamos a hablar acerca del ocultismo. El ocultismo. Recuerdo que una vez me platicaron acerca del pastor Ezequiel Salazar, que estaba dando un estudio acerca, creo que de la música satánica, ¿sí? Y que se escuchaban voces y que no sé qué más pasaban. La verdad nunca vi la predicación o el video, pero dicen que pasaba eso. Así que si pasa eso en estos momentos, hermanos, no se asusten, ¿sí? Solamente agárrense de las manos. La palabra del Señor, hermanos, nos dice en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Debemos vigilar, hermanos, y estar muy pendientes acerca de lo que se enseña aquí en la iglesia. Debemos vigilar, hermanos, lo que se les enseña allá afuera a sus hijos. Debemos estar velando, observando. Debemos estar, hermanos, atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y está buscando a alguien que se desvíe poquito para que vaya atrás sobre él, hermanos. Debemos vigilar, hermanos, la forma en que cada uno de nosotros procesa su cristianismo, cómo cada uno de nosotros lo lleva a cabo. Dios quisiera que cada uno de nosotros llevara su cristianismo conforme a su palabra. Sin embargo, muchas veces no sucede de esa manera. Estamos en una sociedad y en un tiempo, hermanos, donde se nos bombardea mucho de un lado y para el otro, y muchas veces, hermanos, agregamos parte de esas experiencias que tenemos allá afuera, las agregamos a nuestro cristianismo, nos apropiamos de ella. Sin embargo, hermanos, debemos estar sobrios, debemos velar, debemos poner atención, mis hermanos. Muchos de nuestros hermanos que no se encuentran con nosotros, pero tal vez alguna vez nos ha pasado a nosotros mismos, hermanos, que agregamos cosas a nuestra vida y a nuestras creencias porque pareciera que es normal, pareciera que otros lo practican, no es tan malo entonces. Sin embargo, hermanos, debemos investigar todo siempre si está correctamente conforme a la palabra del Señor. Somos muy propensos, hermanos, a desviarnos. Somos seres sentimentales y nos movemos mucho, hermanos, por los sentimientos, hermanos. ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es el ocultismo? Y empezamos, hermana Catherine. ¿Qué es el ocultismo? El ocultismo, ese término se describe cualquier práctica que se utiliza con la intención de obtener poder o conocimiento sobrenatural aparte de Dios. En general abarca varias ramas, entre ellas abarca las supersticiones, las adivinaciones, el espiritismo,
la magia y también la parapsicología. Vamos a ir desarrollando poco a poco todos esos términos, hermanos, conforme vamos entrándonos al estudio. La palabra oculto viene del latín occultus, que ahí lo están viendo. ¿Qué significa? Escondido, encubierto, disfrazado. Un ocultista, hermanos, realiza diversas prácticas para obtener poderes o conocimientos sobrenaturales. No vivimos en una burbuja, vivimos en medio de una sociedad que practica muchas cosas. Hermano Santos estaba hablando acerca de la Iglesia Católica, pero hay más todavía, hermanos, a nuestro alrededor. Creo que aquí tenemos a nuestro alrededor como 5 iglesias, más o menos, y posiblemente un poco más. En el lugar donde estamos predicando los sábados, nos encontramos varias iglesias en ese mismo lugar, muchas iglesias. Ahora, ¿qué tiene de malo como cristianos que somos? ¿Qué tiene de malo el ocultismo? El ocultismo ha estado presente desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad, que tenemos muchas veces a hacerlo a un lado, como si fuera simplemente una moda pasajera. Algo que llega a nuestra época, pero así como llega se va. Así como muchas veces la moda de vestir. Algunas veces viene por temporada, viene y luego se va. No le prestamos mucha atención porque pensamos que va a ser algo pasajero. Tal vez no nos impresionen las modas relacionadas al ocultismo, porque vivimos en una cristiandad donde cada uno de nosotros debe poner la mirada en Cristo, en Jesús. Sin embargo, hermanos, cada uno de nosotros no estamos solos. Tenemos conocidos a nuestro alrededor. Familia de sangre, amigos, compañeros de trabajo. No estamos solos. Ahora, en verdad, hermanos, entendemos que la maldad está allá afuera. Pero también, algunas veces, la maldad está dentro de nosotros. Porque somos muy propensos a pecar delante del Señor. Ahora, no nos dejemos engañar, hermanos. Participar del ocultismo equivale a traspasar un umbral, como si fuera una esfera que claramente está prohibida por el Señor. El Señor nos da sus mandamientos, sus reglas, y nos dice, esto haz. Sin embargo, también nos dice, esto no lo hagas. Levítico 20, versículo 6, la palabra del Señor dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, no pondré mi rostro contra tal persona. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificados pues, sed santos, porque yo Jehová soy santo. Vamos a estar viendo muchos versículos bíblicos, hermanos. Así que lo van a poner en pantalla, todo para que no nos distraigamos, hermanos. Pero si usted es rápido como una esgrima, búsquelo en su Biblia, hermanos. Yo soy lento. ¿Cuáles son, hermanos, los escalones hacia el ocultismo? ¿Cuáles son? Bueno, alguna vez, pienso yo, cuando éramos más jóvenes, hace poco, ¿verdad? Alguna vez nos saltó el deseo de no pasar debajo de una escalera, ¿sí? Porque teníamos una idea de lo que pasaría. Bueno, alguna vez, cuando era usted más joven, visitó el horóscopo.
Ahora ya estamos más modernizados, hermanos, y podemos visitar el horóscopo hasta en internet. No es necesario ir a una revista. Muchas veces solamente lo hacíamos por pura diversión. Sin embargo, hermanos, lo que parece algo inocente, un juego inocente, está muy cerca, hermanos, de convertirse en el primer paso para entrar a este torbellino de prácticas ocultistas. Se miran inocentes, se escuchan inocentes. Pero, hermanos, vamos a entrar un poco más al tema. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. La palabra del Señor, hermanos, nos dice en Colosenses 2:8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vimos un poco más arriba, hermanos, que en lo general el ocultismo abarca las supersticiones, las adivinaciones, el espiritismo, la magia y la parapsicología. Bueno, vamos a desmenuzarlos más a fondo. Vamos a ir primero con las supersticiones. Ustedes piensen, y cada uno de ustedes, no diga nada, pero piense en sí mismos si lo ha hecho, si lo ha experimentado, si lo ha llevado a cabo, alguno de esos. Las supersticiones abarcan, hermanos, como los gatos negros, el caminar bajo las escaleras, el romper espejos. Algunos dicen que romper espejos da 7 años de mala suerte. Bueno, las patas de conejo, el tocar madera, lo hemos hecho muchas veces, hermanos. Los tréboles de 4 hojas o unos artículos religiosos. ¿Qué significa eso? Bueno, hay algunos que traen en su cartera ¿cómo se dice? El judías sadeo, ¿cómo se dice? El billete de $1 y la crucecita y más, hermanos, pensando que sí, ya vi muchas caras de que sí lo han hecho algunos. No se preocupen, hermanos. Nosotros cuando éramos más jóvenes lo hacíamos también. Y nos parecía normal para nosotros. Ahora, vamos con las adivinaciones, hermanos. Isaías capítulo 8, versículo 19. La palabra del Señor nos dice, hermanos, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vamos a las adivinaciones. En las adivinaciones, hermanos, tenemos lo que es la astrología, los horóscopos, la cuija, la cartomancia, la bola de cristal, los sortilegios, el agua embrujada y la lectura de manos. Todo eso, hermanos, está allá afuera, a nuestro alrededor. ¿Sí? Y no debemos tapar los ojos o los oídos, porque allá está allá afuera. Levítico capítulo 20, versículo 27, La palabra del Señor dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Tanjante la palabra del Señor, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Vamos ahora a lo que es el espiritismo. Abarca lo que son los mediums, abarca lo que son los espíritus guías,
abarca lo que son las canalizaciones, abarca lo que es la materialización, los espíritus familiares, la nigromancia, las sesiones y la psicometría. Vamos a desmenuzarlas más adelante, hermanos. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. La palabra del Señor dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Qué abarca, hermanos, este pasaje? Bueno, vamos a entrar a lo que es la magia. La magia, hermanos, abarca lo que es la brujería, la magia negra. Algunos les dicen magia negra, magia blanca, pero es magia de todas maneras, hermanos. Abarca también lo que es el satanismo. Y abajo está la magia blanca. Eclesiastés capítulo 8, versículo 7. En cualquier momento, hermanos, que ustedes tengan una duda, levanten la mano y pueden preguntar. Eclesiastés capítulo 8, versículo 7 dice: pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Fenómenos naturales, otra rama que abarca. ¿Qué abarca? Bueno, abarca la percepción extrasensorial. Abarca lo que es la telepatía, el preconocimiento y la clarividencia. Hace unos meses pasamos lo que es la festividad del Halloween. Desgraciadamente, hermanos, yo vi como algunos de los que asisten a la iglesia fueron vestidos por sus propios padres para que fueran a pedir dulces. Cuando éramos más jóvenes, hermanos, recordamos que muchas veces nosotros andábamos ahí, hermanos, acumulando bolsas de dulces. Y parecía algo bien, no le hacíamos daño a nadie. Es una festividad más. Bueno, generalmente, hermanos, en esas tradiciones de Halloween que acabamos de pasar algunos meses, pues se festeja sin malicia. ¿Qué hay de malo que niños vayan de casa en casa a pedir dulces? ¿Sí? Parece algo bien. No obstante, es un evento muy serio para quienes practican la brujería y el satanismo. Ya tuvimos un estudio muy extenso, creo que el pasado creo que lo dio el hermano Jesús y el antepasado creo que lo di yo, acerca del Halloween. Esta noche, hermanos, es una de las menos santas y tiene raíces en prácticas ocultas. La Biblia nos advierte diciendo que Satanás y sus demonios son reales. No los ignoremos, son reales. Y trabajan activamente detrás de todos esos festejos, incluyendo el Halloween. No me voy a adentrar más a esto porque ya tuvimos un estudio acerca de eso. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20.
La palabra del Señor nos dice: antes digo que los gentiles sacrifican. Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. La palabra del Señor nos dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, mis hermanos, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La palabra del Señor, hermanos, enfatiza que no debemos ser partícipes de ninguna de estas cosas que acabamos de ver. Si pueden poner en sus Biblias, no lo pongas en pantalla, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Métanle un separador ahí, del versículo 1 al versículo 20. Es una historia acerca de Manasés. Se lo voy a resumir. ¿Qué sucede con este personaje? Para que lo lean en sus casas, hermanos. A los 12 años, Manasés accedió al trono a su devoto padre, el rey Ezequías. Bueno, al paso del tiempo, el nuevo rey de Judá se sintió fascinado por el ocultismo. Él siguió a dioses falsos y por medio de la astrología trató de encontrar dirección en las estrellas. El descenso de Manasés a las profundidades del ocultismo no tuvo límites. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, practicó la hechicería, las adivinaciones y la brujería. No solo consultaba a los mediums y espiritistas, sino que sacrificaba niños a sus dioses falsos. Debido a que Manasés y los israelitas cerraron sus oídos a Dios, el Señor envió al ejército asirio para conquistar a Israel. Después de derrotar a la nación, pusieron un gancho en su cuerpo de Manasés y lo rodearon con grilletes y lo llevaron a Babilonia. Imagínense esa escena, hermanos. En su gran aflicción, Manasés se volvió a Dios. Se humilló sinceramente y oró con sinceridad. Como resultado, Dios lo restauró al trono de Jerusalén nuevamente. Así aprendió Manasés que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y al final él se arrepintió. El rey destruyó todos los objetos usados en el ocultismo, prohibió todos los rituales y restauró el altar del Señor. Es una imagen de nuestra vida. Cuando nosotros andábamos en la mundanalidad y Cristo vino a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos al Señor una y otra vez? Pero el Señor quebrantó nuestros corazones y lo que éramos antes, hermanos, ahora ya no lo somos. Ya no tenemos por qué participar en lo que hacíamos antes. He escuchado varios testimonios de que muchos hermanos, cuando cambiaron totalmente su vida y se entregaron al Señor, todo lo que era, su ropa, sus discos, sus películas, todo lo quemaron,
porque dejaron atrás lo que eran antes y ahora son una nueva criatura. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esta historia? Que hay muchas prácticas del ocultismo que nos parecen insignificantes y que son muy peligrosas. Destruyen nuestra relación con Dios, nos desvían del camino de la verdad y nos muestran la mentira como una verdad a nuestros sentidos. Pero, hermanos, debemos escuchar la voz de Dios y su palabra para mantenernos en la verdad. No escuchar doctrinas de demonios y lo que andan diciendo por allá, hermanos. Nosotros tenemos la palabra fiel y verdadera que podemos nosotros, hermanos, consultar cuando tenemos alguna duda, hermanos. La brujería, hermanos, es una de las palabras, hermanos, que más resuena en las películas. Utiliza rituales del ocultismo, encantamientos y adivinaciones con el fin de ejercer poder sobre las personas y la naturaleza. Algunos cultos, hermanos, fíjense la palabra, algunos cultos como el ocultismo son igualmente destructivos, porque sus maestros y profetas falsos promueven una dependencia equivocada de herejías destructivas. La misma palabra nos dice, hermanos, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor, hermanos, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas veces nuestro comportamiento, mis hermanos, nuestro comportamiento da mala imagen al Dios santo y vivo. Nuestro comportamiento vale mucho, hermanos. Nuestro testimonio, nuestras raíces, nuestras anclas. Van a venir, hermanos, muchos que hablan bonito, muchos que hablan fuerte. Pero debemos ser sabios, hermanos. A nuestro alrededor, hermanos, hay muchas iglesias que practican varias cosas, que tienen un diferente modo de enseñar y también diferentes doctrinas. Yo no he ido a esas iglesias. Sin embargo, hermanos, en cualquiera, hermanos, puede haber falsos maestros que se involucran poco a poco, que se meten a las iglesias poco a poco para destruirlas por dentro. Debemos ser sabios, hermanos. ¿Qué es la adivinación? La adivinación se usa con la intención de descubrir conocimientos escondidos o para predecir el futuro usando prácticas ocultistas. En hebreo, la palabra pasán significa adivinación y a su vez quiere decir profetizar o adivinar. Un pasaje demasiado conocido para nosotros, hermanos, es la historia, hermanos, de cuando mandaron a traer a Samuel. Sí, todos nosotros la recordamos. Primera de Samuel, capítulo 28, del 1 al 25, no lo pongas, es largo, pero también para que lo mediten en sus hogares. Pregunta, ¿fue Samuel quien vino o no?
¿Fue Samuel quien vino o no? Es para meditar ustedes, hermanos. Yo solamente puedo decir una cosa, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si dice ahí que Samuel vino, es por algo, ¿no? No miente, pero bueno. No queremos división aquí de la iglesia, hermano. Yo soy de Pablo, yo soy de... No. Amén. Bueno. ¿Qué de malo hay en la adivinación, hermanos? La adivinación es el deseo de conocer y controlar al mundo sin tomar en cuenta al único Dios verdadero, vivo y verdadero, nuestro Dios. Levítico capítulo 19, versículo 26, la palabra del Señor nos dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agorreros ni adivinos. La profecía, hermanos, es la proclamación de la voluntad divina, de parte del Dios único, vivo y verdadero. En cambio, la adivinación es la imitación pagana de la profecía. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, pasaje muy conocido para nosotros, hermanos. La palabra del Señor dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La profecía viene de parte del Señor. Es la proclamación de la voluntad divina. La adivinación simplemente es la imitación pagana de la profecía. Bien. ¿Cuál es la entrada, hermanos, al ocultismo? Se ha dividido en 5. Puede haber más, pero vamos a tratar 5 solamente. Y vuelvo a lo mismo. Identifíquese, hermanos, si usted practica o ha practicado de alguna manera esto que vamos a ver a continuación. Las 5 principales rutas de acceso hacia el ocultismo son la superstición, la adivinación, el espiritismo, la magia o la hechicería y los fenómenos sobrenaturales. Vamos a desmenuzar todo más. ¿Cuáles son las puertas que llevan al ocultismo? Vamos a ver la primera, las supersticiones. Si alcanzan a ver, qué bien, hermanos. Si no, acérquense poquito más, hermanos. La superstición consiste en creer que algunas cosas o prácticas tienen poderes sobrenaturales. Esta creencia no se basa en la Biblia, sino en la tradición. ¿Cuáles son los ejemplos? Ahí tenemos los ejemplos. ¿Qué culpa tienen los gatos? Los gatos negros, dice. La mala suerte es provocada por los gatos negros, por romper un espejo, por caminar debajo de una escalera. El número 13, pronto vamos a tener un viernes 13 aquí. Espero que no tengan miedo. El mal de ojo, hermanos, son tradiciones. La buena suerte es provocada por las patas de conejo, los tréboles de 4 hojas, las cerraduras, el tocar madera, el toco madera para que no me suceda, los cristales, los talismanes o las estatuas religiosas. Volvemos a lo mismo con su San Juditas Tadeo y todas esas cosas, ¿sí? Contéstense solamente a ustedes mismos, hermanos, si han practicado o creen en algunas de estas cosas en alguna vez. Solo para que estemos seguros. ¿Es malo evitar a los gatos negros? ¿O caminar debajo de una escalera? ¿Será verdad acaso que romper un espejo tiene 7 años de mala suerte? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Dice un dicho que el que calla otorga. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Que no. Ok.
Recuerden, es un estudio bíblico, hermanos. No es predicación. La respuesta es no. Los creyentes, hermanos, no deben atribuir poderes a cosas creadas, sino a Dios, al Creador. Muchas tradiciones, hermanos, culturales no tienen base bíblica. Aún las tradiciones de la iglesia pueden hacernos depender equivocadamente de algún objeto en vez de Jesucristo. Gracias al Señor que no tenemos imágenes aquí, como la católica. ¿Ven? Si no, algunos se arrodillarían ante ellas, ¿eh? Le pedirían favores. Bueno. No dependemos, hermanos, de algún objeto. Dependemos de Cristo. No dependemos de una estatua. Dependemos del Salvador que es Cristo. No dependemos, hermanos, de una cruz, sino lo que pasó en la cruz con nuestro Redentor. Vamos ahora a las adivinaciones, mis hermanos. Igualmente, contéstense ustedes mismos, hermanos, si han practicado alguna de estas cosas. Las adivinaciones. La adivinación pretende conocer o predecir el futuro por medio de alguna de las siguientes prácticas. La astrología es el estudio de las estrellas por medio de alguna. Es el estudio de las estrellas y planetas para interpretar su supuesta influencia sobre las personas y acontecimientos. La cartomancia quiere decir la lectura de cartas, de tarot. Los horóscopos, predecir el futuro basándose en la adivinación del año en 12 secciones de acuerdo con los signos del zodiaco. A partir de ahí se determinan las influencias sobrenaturales de cada signo según el tiempo. Alguna vez le ha preguntado, hermano, ¿qué signo eres? Y en base a su signo ya te dice, oh, este es muy gruñón y todas esas cosas, ¿eh? No, hermanos, eso no está bien. Se basa en su signo según el tiempo, su fecha de nacimiento o la alineación de las estrellas. La quiromancia, la lectura de la línea de la palma de la mano, aquellos que leen las manos, hermanos. Los juegos psíquicos, usar la tabla Ouija y otros juegos que buscan respuesta. La vara y el péndulo se usan para localizar objetos y personas perdidas o para diagnosticar enfermedades. La bola de cristal, adivinar el futuro observando bolas de cristal, el agua o espejos. El sortilegio es el echar suertes. Incluso, hermanos, la lectura de las hojas de té. Leer las hojas de té que quedan pegadas a los lados o la base de la taza. Incluso ahora, hermanos, ya hay quien te lee el café. Hermanos, nos parecería increíble, pero los que somos cristianos estamos aquí bien. Tenemos la Biblia como nuestra guía de fe y de práctica. Pero allá afuera, hermanos, se están practicando todas esas cosas. Todas esas cosas, hermanos. Jeremías 29:8. La palabra del Señor dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañéis, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ya tenemos la palabra del Señor, hermanos. Todo lo que se nos venga, hermanos, en sueño, consúltelo con la palabra del Señor, hermanos.
Una de las principales diferencias, hermanos, es que el Dios de la Biblia no solo prohíbe la astrología, sino que también promete enviar un castigo muy severo sobre quienes la practican. Isaías capítulo 47, versículo 13. La palabra del Señor dice: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien lo salve. Es el castigo de parte del Señor, hermanos. No solamente para los que consultan, sino los que practican. Vamos con el espiritismo, hermanos. El espiritismo es la intención de comunicarse con el mundo invisible a través de alguna de las siguientes prácticas, hermanos. La canalización. Un guía espiritual o medium canaliza la información que supuestamente obtiene de un muerto hacia la persona que busca comunicarse con él. ¿Quién no ha escuchado eso? Quiero comunicarme con mi mamá que falleció. Este canalizador está en una posición intermedia entre los dos mundos. Los espíritus familiares. Es un espíritu familiar o compañero. Generalmente toma el cuerpo de un pequeño animal y se asegura de que sirva y proteja a una persona. El Halloween, hermanos, es el día más importante del año para aquellos que practican el ocultismo y las cosas satánicas, hermanos. Y se cree que ese día los espíritus de los muertos vienen a merodear por la tierra para cometer crímenes violentos. La materialización es la manifestación física de espíritus, fantasmas o apariciones. La necromancia es la comunicación de los espíritus de los muertos. La psicometría es el conocimiento que se tiene a través de objetos personales. Aquellas personas que tocan los objetos y pueden saber cosas de las personas que eran dueños de los objetos. Las sesiones, hermanos, reuniones donde se reciben la comunicación con los espíritus. Lo han visto mucho en las películas. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 19. La palabra del Señor dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Tenemos, por la misericordia del Señor, el plan de Dios. Desde el principio de la creación hasta cuando todo esto se acabe, hermanos. Cuando la tierra que vemos en estos momentos, hermanos, ya no sea la misma. Tenemos todo lo que va a pasar. ¿Por qué queremos saber más? Cuando una de las reglas que está estrictamente prohibido cuando se hacen ese tipo de cosas del espiritismo es: nunca consultes
la fecha de tu muerte. Te lo dicen. Te lo dicen. Pero aún así, las personas lo hacen. Incluso, ya no es necesario consultar a ese tipo de cosas que vimos. Ahora hasta en el mismo internet ya hay páginas donde tú puedes poner, mis hermanos, y hacer esa pregunta. Dicen que te piden tus datos, tu fecha de nacimiento y todas esas cosas, y supuestamente te dan un tiempo estimado. Pero hasta ahí ha llegado, hermanos, la sociedad. Hasta ahí ha llevado la depravación de la sociedad. Debemos cuidar, hermanos, debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Porque cada uno de nosotros está, hermanos, a expensas, se dice, creo que la palabra, de caer, de que el diablo nos ataque. Debemos cuidarnos los unos a los otros, hermanos. La brujería, hermanos, es de lo que más ha estado creciendo en esos tiempos. La búsqueda de todas estas cosas, hermanos, el tratar de hacer cosas que no son agradables al Señor. Como cristianos que somos, hermanos, no deberíamos practicar de ninguna manera eso. Sin embargo, he estado investigando mucho acerca de esto. Y algo que ha resonado muchas veces. Los que más piden trabajo de brujería, hermanos, son los que creen en Dios. Es lo que han dicho y dicho y dicho los que hacen ese tipo de trabajo. Vienen a un consultorio y traen su crucecita colgada, cosas así. La sociedad que está allá afuera, hermanos, está mal. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos estar atentos a todas esas cosas. La brujería, hermanos, creo que sigue esa. La brujería en inglés está la palabra Wicca, que significa bruja. La brujería usa hechicerías y magia valiéndose de objetos y dichos. Cuando la respuesta que te van a dar es ¿qué es magia? Que diga ¿qué es brujería? Es la intención con que lo dices. Muchos de nosotros debemos cuidar, hermanos, nuestra forma de actuar y nuestra forma de hablar. A través de objetos o dichos para controlar a las personas o las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles son los objetos que a menudo utilizan? Los muñecos de vudú, los talismanes, las partes del cuerpo humano, para que no nos censuren en la plataforma. ¿Cuáles son los dichos? Los encantos, los encantamientos, los hechizos y las maldiciones e invocaciones de espíritus. Debemos estar atentos, hermanos. Ezequiel capítulo 13, versículo 20. Ezequiel 13, 20. La palabra del Señor nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al velo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando.
Es triste, mis hermanos, es triste. Es triste que ya se nos acabó el tiempo, mis hermanos. 8:15. Pero lo que sí quiero, hermanos, es como reflexión. Y la siguiente vez vamos a retomar donde nos quedamos. Ha estado creciendo mucho en estos años. La búsqueda de cosas que no son agradables al Señor. Y lamentablemente, hermanos, muchos de los que buscan esas cosas muchas veces están entre nuestras familias. Yo he visto cómo muchas veces en las iglesias un sábado se depravan haciendo cosas que no sean agradables al Señor. Y el domingo agarran y pasan y se suben al coro a cantar. Pasa en varias iglesias, hermanos. Fíjense, hermanos, una búsqueda en internet, lo que dice. El interés y práctica del ocultismo, el esoterismo y las nuevas espiritualidades están experimentando un crecimiento notable, particularmente, hermanos, desde la década del 2020 y con mayor fuerza entre las generaciones más jóvenes. Este fenómeno se ha visto impulsado por la digitalización de estas prácticas y la búsqueda del significado personal fuera de las religiones tradicionales. La popularidad entre jóvenes y redes sociales, plataformas como TikTok e Instagram han popularizado la brujería moderna, la astrología y la lectura del tarot, convirtiéndose en fenómenos de tendencia. Muchos jóvenes ven el ocultismo como una forma de empoderamiento, estilo de vida y expresión artística, más que una religión formal. Prácticas que antes estaban marginadas, como el tarot, lo que veíamos antes mal, como el tarot, la astrología o el uso de cristales, ahora se comercializan en tiendas convencionales. Las puedes comprar incluso en internet. Y son parte de la cultura que ahora está reinando. Existe una tendencia creciente hacia la personalización de la fe, donde las personas mezclan diversas prácticas espirituales alternativas, medicinas alternativas y esoterismo para crear su propia creencia, a menudo descrita como nuevas espiritualidades. Casi un tercio de los adultos estadounidenses, un 30%, consultan prácticas ocultistas como el horóscopo o el tarot, al menos una vez al año.
La era de la información facilita el acceso a textos antiguos y enseñanzas esotéricas, que antes eran difíciles de conseguir, pero ahora las podemos conseguir fácilmente. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Más adelante vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que escuchan, lo que hay en los teléfonos celulares que escuchan hoy en día. Y normalmente las artistas o los artistas son brujos, pero más adelante los vamos a ver. Quiero que reflexionen en esta tarde, hermanos, que no es un tema al que debemos tenerle miedo. Eso es un tema del que debemos estar atentos. Cuando vamos a las puertas, vamos a las calles a tocar puertas, no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Muchos han expresado que tienen miedo acerca de lo que se van a encontrar allá afuera. No debemos tener miedo, mis hermanos. Cuando vamos a tocar puertas, vamos con la confianza del que el Señor va con nosotros, que Él nos guía a donde Él quiere guiarnos y que Él nos protegerá, hermanos, que Él nos dará la palabra que debemos hablar en su tiempo. No debemos tener miedo. Sin embargo, eso es allá afuera, hermanos. ¿Qué hay en nuestros hogares? En el hogar de un cristiano, no se debería, hermanos, tener estas prácticas en ningún momento. Inculquémosles el temor a Dios a nuestros familiares. Que el temor a Dios no se aparte de nosotros, de cada uno. Porque es lo único que vamos a tener la seguridad. Que si alguien tiene el temor de Dios en su corazón, no va a hacer cosas malas. Pero pongan atención, mis hermanos. Pongan atención. Porque muchas veces vemos cosas que vemos a nuestros familiares alejándose de las iglesias y de las prácticas del Señor. No lo digo por ellos, pero, sí. Pero empieza por eso. Sí, empieza por eso. Sí. Ya no quieren reunirse en la iglesia. Ya no quieren orar. Ya no quieren salir a evangelizar. Ya no quieren servir al Señor. Ya se les hace aburrido la iglesia. Andan haciendo otro tipo de cosas. Lo único que dan a notar, hermanos, es que Dios no es suficiente y que lo están llenando con otras cosas. La pregunta es, ¿qué otras cosas? ¿Con qué otras cosas lo están llenando? Dios quiere, hermanos, que esas prácticas no lleguen a nuestros hogares, a sus hijos, a sus familiares. Dios quiera que no, hermanos. Que Dios nos guarde, hermanos, de todo esto, hermanos. Si no hay alguna otra pregunta, hermanos, vamos a terminar. Recuerden, es un estudio bíblico. Creo que todos los dejé con ojos abiertos, hermano, temblando. Pero continuaremos, hermanos, la próxima vez, hermanos, en el mismo canal, como dice. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en manos del Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la maravillosa enseñanza, Señor, que hay en tu palabra, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a cada uno, mi Dios, a escudriñar, Señor, nuestros corazones, a estar atentos, Señor, a todas este tipo de prácticas, Señor, que no te agradan. Y rogamos, Señor, Padre, que tú nos ayudes, mi Dios, a hacer las cosas agradables a ti, mi Dios. Y que seamos, Señor, hijos tuyos, Señor, que te honren y te glorifiquen, mi Dios. Que nuestra forma de hablar y sentir, mi Dios, Padre, el temor a ti, mi Dios, esté en nuestras vidas, Señor. Porque solamente, Señor, dice tu palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Entonces necesitamos, Señor, de tu temor para que seamos sabios y apartar todas estas prácticas, Señor, de nuestra vida.
Te rogamos todo esto, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.